Listo, Edgar, estamos al aire. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día tengan todos. Mi nombre es Edgar Román Gómez y a nombre de la Dirección General de Desarrollo Energético de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, SEMAVICE del Estado de Campeche, la Secretaría de Desarrollo Energético, SEDENER del Estado de Tabasco, la Comisión de Energía del Estado de Tamaulipas, CETAM, y la Agencia Estatal de Energía de Veracruz, AEEV, les damos la más cordial bienvenida a este primer simposio energético del Golfo de México. Este evento está siendo patrocinado además por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, AMEXI. El día de hoy damos inicio a esta conferencia titulada Respondiendo a Emergencias, Proyectos Costa Afuera, la cual será llevada a cabo por la ponente Ana María Gómez. Ana María Gómez Solares es ingeniera química de formación y cuenta con una maestría en ingeniería ambiental. Cuenta con una experiencia de 33 años en los que se ha desempeñado en temas de medio ambiente y energía, con especial énfasis en los sectores de hidrocarburos, cambio climático, tecnologías limpias, energías renovables y captura y almacenamiento de carbono. Actualmente es coordinadora del Comité Técnico de AMEXI, en el que coordina los temas relativos a las respuestas a emergencias, operaciones, infraestructura, seguridad, salud, medio ambiente y sustentabilidad. Los comentarios o dudas pueden hacerlo en el espacio dispuesto para ello al final de cada bloque o temática de la conferencia. La plataforma de Zoom tiene un cuadro destinado para que se escriban siempre todas las dudas que tengan sobre la misma. Y pues bueno, sin más, creo que le cedemos la palabra a la maestra Ana María. Maestra. Muchísimas gracias, Edgar. Gracias por tan bonita presentación. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta ocasión, en esta presentación. Esperemos que les sea muy útil y sobre todo interesante y que esto les enseñe un poquito sobre lo que es la preparación y respuesta a emergencias en lo que son los proyectos Costa Afuera. Y pues bueno, también les dé la inquietud de hacer todavía mucho más en este campo y pues desarrollar todavía lo que en México falta por desarrollar para poder dar una respuesta a emergencias pues expedita y adecuada, ¿no? Y sobre todo pues esto nos ayude también a tener un medio ambiente sano y pues también a cuidar muchísimo nuestro principal recurso, que es el recurso humano. Y pues muchísimas gracias y damos inicio a esto que pues es la preparación y respuesta a emergencias, específicamente Costa Afuera. La parte de preparación y respuesta a emergencias es mucho, es diferente, los actores y demás que tenemos en una respuesta a emergencias en tierra, pues cambian con respecto a Costa Afuera. Pues vamos a dar inicio. Empezamos con la primera lámina, ¿qué es la respuesta a emergencias en exploración y extracción de hidrocarburos? Les digo específicamente en la parte de proyectos costa afuera. No sé si, espero que me escuchen bien. Vamos a empezar, pues antes que nada, mostrando. Espérenme tantito que estoy teniendo un problemita. Ahí está. Como sabemos, las actividades del sector hidrocarburos son de alto riesgo. Eso no hay, no hay manera de decir que no, simplemente por el tipo de actividades que tenemos y además por el tipo de sustancias que todo el tiempo estamos manejando. Y pues desafortunadamente en ocasiones se presentan accidentes. Pues estos accidentes, especialmente en operaciones costa afuera, pueden venir desde un pequeño descontrol de pozos hasta un gran descontrol de pozos en el cual pues ya podemos tener una fuga no controlada de hidrocarburos hasta un incendio en plataformas y pues evidentemente también pueden suceder derrames en pues a causa de barcos o de los ductos que corren para traer el producto a tierra. Esto evidentemente causa impactos tanto en mar como si llegan a las costas. Y bueno,
qué es lo que hacen las empresas para prevenir estos incidentes y en caso de un incidente, cuáles son las acciones que deben de realizarse. Pues antes que nada, dejemos en claro, siempre va a haber las prioridades en el orden en el que se están mostrando en pantalla. Siempre, primero y antes que nada, es salvaguardar la vida humana. Eso es, como les decía, nuestro recurso más valioso. Es proteger al medio ambiente y, en último, proteger las instalaciones. Y bueno, pues, ¿qué es lo que debe de hacer? Como vemos aquí, hay digamos, dos etapas en caso de un incidente. Una es la prevención y la otra, pues, ya es en caso de que suceda un accidente, la actuación que se debe tener para estos incidentes. Bueno, empecemos con lo que es la prevención en esta respuesta a emergencia y pues les comento, todas las compañías, todos debemos de tener unos protocolos de respuesta a emergencias. Entonces iniciamos, esto es una obligación. Todas las compañías del sector hidrocarburos deben de tener este protocolo, el cual es un documento que integra pues, los planes, los procedimientos y sobre todo las actividades que deberán ejecutar las compañías para alertar, comunicar, así como responder y o controlar una emergencia. Esto viene les digo, es obligatorio, todas las empresas lo deben de cumplir y esto viene de unas disposiciones administrativas que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Sin embargo, independientemente de todo, les comento, pues las compañías tienen un gran aprecio, evidentemente, por la vida humana y pues específicamente por sus empleados. Entonces, todo el tiempo están también teniendo sus protocolos internos, sus protocolos propios de las compañías, en el cual pues tienen que saber exactamente qué es lo que se tiene que hacer en caso de un incidente. ¿Cuáles son estas disposiciones generales? Pues bueno, tienen por objeto definir y establecer estas medidas técnicas que las compañías deberán incluir en sus protocolos internos para hacer frente a las emergencias o situaciones de riesgo crítico con motivo del desarrollo de las actividades del sector hidrocarburos. Les comento, estas disposiciones no nada más son para estas instalaciones costa afuera, sino son para todas las instalaciones del sector hidrocarburos, incluyendo refinerías, ductos, incluso gasolinerías, todas deben de tener su protocolo de respuesta a emergencias. Pero, ¿cuál es la parte fundamental para poder hacer un protocolo de respuesta a emergencia? Es elaborar los análisis de riesgo. Estos análisis de riesgo lo que hacen es proporcionar información sobre los diferentes escenarios que pueden suceder, evidentemente antes de que sucedan, en una actividad del sector hidrocarburos, dependiendo de pues diferentes situaciones que puedan presentarse, ¿no? Se establece el lugar de la instalación, se establece lo que hay alrededor, se establece lo que están manejando y cómo lo están manejando, y a través de este análisis de riesgo se puede determinar cuáles son los puntos críticos que tiene esa instalación. Y así con eso se pueden poner las barreras y las prevenciones necesarias para manejar este riesgo. Y pues con eso tratar de evitar que estos factores y que esta situación puedan llegar a presentarse y que en caso de que se presenten, pues podamos tener la parte de pues estas medidas también para poner en salvaguarda tanto a la vida humana como al medio ambiente. Bueno, y estos lineamientos que tiene la agencia son de observancia general en todo el territorio nacional y pues les digo, esto obliga a todas las compañías del sector hidrocarburos a tener estos protocolos de respuesta a emergencia. Y bueno, ¿qué es lo que tiene estos lineamientos por parte de la SEA?
Pues se tienen diferentes definiciones. Unas son las listas de verificación de acciones para la atención a emergencias. Esto es cada compañía, cada instalación, de hecho, porque no necesariamente los riesgos de una instalación van a ser iguales a los de otra. Estos riesgos, por ejemplo, van a determinarse también si existen instalaciones alrededor, otras instalaciones que pudieran crear una emergencia más grande, o si existe población cercana, o si existen también zonas de impacto ambiental o zonas ambientales pues de cierta preponderancia que deban de cuidarse y que deban de protegerse más ante un incidente. Entonces, estas son listas de verificación que contiene este lineamiento, en el cual pues debe de hacerse para poder ir dándole atención a una emergencia. Como les comentaba, hay un plan de atención a emergencias externo, que esto también se integra a este protocolo de respuesta a emergencia, en el cual se establecen las acciones para poder controlar un incidente que se presente al exterior de la instalación, y también pues que tenga que traer pues este apoyo o esta situación con otras instituciones que puedan apoyar y que puedan prestar esta ayuda en caso de que esta emergencia pues salga del confinamiento propio de una institución. Y bueno, también tenemos este plan de atención a emergencias interno, que es un documento también que se integra a este protocolo, en el que se establecen las acciones que los regulados deberán ejecutar de forma inmediata cuando se presenta esta emergencia al interior de su instalación. Y bueno, estos procedimientos también pues tienen, pues son documentos que describen todas las acciones y actividades para realizar esto para poder controlar una emergencia. Entonces, como vemos, un protocolo de respuesta a emergencia no es algo que sea único, ni siquiera es algo que podamos estar pues repitiendo, o sea, ya lo tengo para una instalación y lo voy a repetir para otras. No, eso no es lo correcto, porque la propia instalación puede ser diferente, lo que maneja la instalación puede ser diferente, y el ámbito en el que se encuentra también es diferente, y se tienen que prever barreras y se tienen que prever acciones diferenciadas de acuerdo a estas instalaciones y a estas diferencias que existen entre una y otra. Esto, como les comentaba, pues viene de los análisis de riesgo que vamos a tener, pues también les digo, específicamente para las condiciones y la situación de cada una de las instalaciones. Ana María, perdón ¿Sí? que te interrumpa. Tenemos No te ahí preocupes. una manita levantada de Pamela Acosta. Adelante, Pamela. Pamela, ¿tienes prendido el micrófono? Lo tiene apagado, creo. Al menos es lo que veo yo en mi pantalla. Bueno, tenemos otra manita, es Juan Carlos Ricardes. Adelante, Juan Carlos. También lo veo como que El micrófono. Sí, ya tienen los sus micrófonos permisos. están apagados. Uh-huh. Sí tienen los permisos, pero... Si gustan, lo que podemos hacer es si nos lo ponen en el, así que en el chat o en el Q&A, para que los podamos ir viendo, porque por alguna razón no alcanzo a ver que se les active el micrófono. Ahí ya tienen todos permisos. Sí. Sí, los veo con permiso, pero no veo que puedan activar el micrófono. Bueno, si gustas, Juan Carlos, al final podemos retomar la pregunta. Sí, si gustan, o a ver si en lo que estamos exponiendo pueden resolver el problemita del micrófono.
pero si no, con muchísimo gusto, cualquier pregunta es bienvenida. Y por favor háganlas, es lo más importante que tenemos en este simposio, justamente estas dudas o estos comentarios que ustedes puedan tener. Adelante y con toda confianza, ¿no? Sí, buenos días, Buenos días. maestra. Hola. Por aquí Juan Carlos. Disculpe, yo tengo un cuestionamiento con respecto a esto del análisis de riesgo. El análisis de riesgo es desarrollado por personas expertas en el área. Supongo que es una normatividad. Pero pregunta, para realizar un análisis de riesgo no necesito o necesito contar con el personal como tal que desarrolla la actividad para saber ciencia cierta cuáles son los riesgos exactos que pueden haber y no teóricos solamente. Así es. Sino, de hecho, un análisis de riesgo, y más adelante lo vamos a ver, tengo por ahí una lámina también. Un análisis de riesgos es algo muy complejo de hacer, no lo puede hacer cualquier persona, se necesita tener metodologías muy elaboradas para poder hacer este análisis de riesgo. O sea, el análisis de riesgo va a considerar dónde está la instalación, cuáles son las características de la instalación, qué hay alrededor de la instalación y qué hay adentro de la instalación. Pero además tiene que considerar que si algo sucede, por ejemplo, en una planta química, si algo sucede en una parte de la planta puede afectar a otras partes de esa planta y crear una reacción en cadena, la cual puede ser mucho más grave que el incidente inicial. Entonces, sí, es algo que debe de verse de manera muy, muy integral. Y les digo, es una metodología o son metodologías bastante complejas. Adicionalmente, por ejemplo, en Costa Afuera se tiene que considerar situaciones como eventos meteorológicos, como situación de oceanográfica y demás para poder decir, pues esto es lo que puede suceder. Las corrientes, por ejemplo, marinas, no se comportan durante lo largo del año de la misma manera. Entonces, eso ni los vientos, evidentemente. Y eso nos puede causar que el mismo evento que pueda suceder en un mes no traiga las mismas consecuencias que ese mismo evento si sucede en otro mes. Entonces, adicionalmente, por ejemplo, la parte de evacuación y de respuesta ante una situación climática adversa no puede darse de manera inmediata, porque también algo que debemos de recordar es que tenemos que salvaguardar la vida humana sin poner también en riesgo a otras embarcaciones que puedan estar prestando ayuda, ¿no? Entonces, se tiene que considerar todos esos ambientes, todas esas posibilidades en un análisis de riesgo. Y evidentemente se requiere de gente que sepa cuáles son las sustancias involucradas, esas sustancias ante calor, presión o algún otro evento, ¿qué pueden ocasionar? Porque a lo mejor la sustancia propiamente tiene una toxicidad, pero al quemarse los vapores o los humos pueden tener una toxicidad más alta. Entonces, todo eso debe de considerarse en el análisis de riesgo. Y sobre cada una de esas posibilidades, el análisis de riesgo por sí no nos ayuda en nada. Lo que tiene que hacer es, con esos resultados de ese análisis de riesgo, tengo que buscar todas las barreras y todas las opciones que me dé la tecnología y que me den las operaciones y que me dé pues todo lo que existe actualmente para que esos riesgos, en caso de que sucedan, busquemos que no sucedan y en caso de que sucedan, sus impactos sean los menores posibles. Entonces, el análisis de riesgo es una parte importantísima para identificar todo esto, pero las barreras y lo que la instalación debe de hacer para que esos sucesos, esas acciones no sobrepasen y no afecten tanto a la población como al medio ambiente, como a los mismos trabajadores, eso es lo crítico, ¿no? ¿Qué se debe de hacer para que estas situaciones sean contenidas en el momento en que suceda? No sé si respondí a tu pregunta, espero que sí. Claro, claro, le agradezco. ¿No? ¿De qué? Muy bien. Pues
si no tenemos más preguntas, pues les comento que los protocolos de respuesta en emergencia pues tienen que contener las secciones que estamos viendo en pantalla. Esto es la información general, lo que es el plan de atención de emergencia interno, el plan externo, y pues obviamente de nada nos sirve un plan si no tenemos la capacitación y no tenemos los entrenamientos necesarios para poner en acción estos planes y que los resultados sean los que esperamos. Entonces, tienen que contener programas de capacitación, entrenamientos, simulacros, etcétera. Obviamente, los equipos de emergencia que son requeridos, más, obviamente también hay muchas recomendaciones, mucho feedback, y esto también tiene que atenderse dentro de estos protocolos de respuesta a emergencia, las listas de verificación y les digo los simulacros. Eso es clave. Todas las empresas del sector hidrocarburos están obligadas a tener simulacros de emergencia en caso de que, pues para estar preparados en caso de que algo suceda, ¿no? Les digo, la elaboración de estos los regulados pues deberán de tomar estos escenarios de riesgos que vieron en su análisis de riesgo para para seleccionar estos escenarios y establecer las acciones correspondientes para la atención de los niños. No sé, pues le pasamos si gustan a la siguiente. Se nos traba de repente, ahí está. Entonces, les comento, todo esto, todas las compañías del sector de hidrocarburos los deberán de presentar ante la agencia y con esta solicitud para la autorización de su sistema de administración de seguridad y pues bueno, ingresándolo con un formato. Pero como les comento, pues las situaciones van cambiando. Por ejemplo, las empresas de exploración y extracción, ustedes saben, un proyecto de exploración y extracción de hidrocarburos lleva un tiempo bastante considerable. Si empezamos a verlo desde que hacemos la exploración sísmica hasta que produce, pues pueden pasar muchos años, porque esto no es algo que sea sencillo de establecer cuál es la mejor manera de explotar un campo petrolero, ¿no? Entonces, desde que empieza y que empiezan a hacer los pozos de exploración y si encuentran algo, los de delimitación del yacimiento y luego de ahí, pues la mejor manera de tener esta producción, pues todas esas situaciones van cambiando con el tiempo. También en cualquier planta química o cualquier planta de refinación, por ejemplo, no necesariamente siempre los equipos permanecen igual. Hay veces que se agregan procesos, hay veces que se eliminan procesos y entonces todos estos cambios deben de reflejarse nuevamente en un análisis de riesgo y deben de reflejarse nuevamente en un protocolo de respuesta a emergencia. Imagínense que tuviéramos un protocolo de respuesta a emergencia para exploración sísmica y ya estamos en producción. No nos serviría de absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues se tiene que actualizar, se tiene que actualizar cada 5 años. También cuando hay modificaciones al diseño o a la tecnología del proceso, cuando suceden accidentes, porque pues desafortunadamente en todas partes estamos expuestos a accidentes, incluso en nuestras casas, pues se tiene que analizar el por qué sucedieron y entonces actuar en consecuencia para reformular estos y pues donde también si tuvimos un simulacro, si no tuvimos un hecho real, pero durante un simulacro estamos viendo que hay algo que no es correcto, que hay algo que cambió o que hay algo que falla, tendremos que resolverlo a través de actualizar y modificar este protocolo de respuesta a emergencias. ¿Sí? Y bueno, Ana María, ¿sí? perdón Adelante. la interrupción, tenemos ahí otra manita levantada de Delia Adelante. Valenzuela. Adelante, Delia. Gracias, buenos días. Nada, era para temas relacionados a las conexiones, pero veo que ya puedo activar el audio. Ya estás. Ya está, gracias. ¿Tienes pregunta, Delia? Ahorita no la escucho. Creo que tengo un problema con el internet.
No se escucha bien. Ahorita te escuché bien. No sé si tengas alguna pregunta. Todo bien, gracias. Gracias. Perfecto. Pues bueno, eso es un poquito de lo que yo les estaba comentando hace un momento sobre esta análisis y evaluación del riesgo, ¿no? Les digo, esto es algo que debe de hacerse también de forma obligatoria por todas las empresas del sector hidrocarburos por las disposiciones que tiene la ASEA. Entonces, y bueno, y la verdad es que muchísimas compañías lo hacen ya, no nada más obligados por un lineamiento, sino porque es parte de su cultura de seguridad y porque si no conocemos los riesgos, es imposible que los podamos mitigar los podamos administrar y que entonces podamos tener actividades que están dentro de ciertos riesgos que puedan ser tolerables, ¿no? El riesgo, pues, desafortunadamente nunca va a desaparecer. Como les comentaba, estas son actividades de alto riesgo y por lo tanto, pues, tenemos que ver todas las maneras de prevenir que algo suceda. Eso no significa que no pudiera suceder. Les digo, pues este análisis de riesgo es algo que solicita la agencia prácticamente para todas las etapas de un proyecto y pues también se tiene que estar actualizando y también se tiene que estar haciendo de nuevo en caso de que cambien las situaciones de diseño o un proyecto vaya avanzando de una etapa a otra, tiene que hacerse. Entonces, y en este documento, les digo, es una metodología que debe ser sistemática, que tiene que tener pues la probabilidad o la posibilidad de establecer diferentes escenarios de riesgo para que se puedan poner estos dispositivos que pues se haya salvaguardas, que haya una parte de barreras y que bueno, todo esto nos haga una reducción tanto en la probabilidad o en las consecuencias de estos escenarios de riesgo. De verdad, si ustedes vieran un análisis de riesgo, es una cosa súper compleja porque se va desde un escenario de un evento muy pequeño hasta el más catastrófico. Y eso, aunque las probabilidades de que eso suceda, pues obviamente varían, es algo muy, muy complejo y pues obviamente para todas estas situaciones, pues se tiene que tener estas medidas de prevención y mitigación, etcétera, hasta que los riesgos están en un nivel tolerable que la llama la autoridad. O sea, eso quiere decir que no desaparecen, pero sí llegan a un nivel en que son manejables. Entonces, pues se deben establecer todos estos posibles incidentes y pues las atenciones que van a requerirse, ¿no? También se va un poco más allá porque en un evento demasiado grande pues no es necesariamente la empresa va a ser la única que va a ser necesario que controle ese evento, sino se van a necesitar otras autoridades, otros equipos y pues obviamente más materiales y demás. Dependiendo de qué tan complejo y grande pueda ser el evento, pues obviamente se van a estar mucho más equipo y mucha más mano, digamos, personas que apoyen y que ayuden en la coordinación y atención de esta emergencia. Pasamos a la siguiente. Y bueno, ahorita vamos a ver lo que son la atención, pero no sé si haya alguna pregunta sobre la parte de prevención. Sí, Ana María, tenemos un par de preguntas. Una justo aquí en el Q&A de Héctor Almeida, que pregunta, ¿cuáles serían los riesgos en un levantamiento sísmico? ¿Ok? ¿Hasta ahí? Bueno, hay diferentes riesgos. Recordemos que los riesgos no nada más son para digamos, la vida humana, sino también para el medio ambiente y también para las instalaciones. Por ejemplo, en la que es la sísmica marina, de hecho hay también lineamientos que tiene la SEA, porque podemos poner en riesgo lo que es la fauna marina. Obviamente, todos los barcos también tienen su parte de riesgo. Cuando se están utilizando equipos, cuando se están utilizando, por ejemplo, en tierra se usan explosivos, aunque son muy controlados, pues están explosivos para hacer la sísmica.
pues se corren ciertos riesgos. De hecho, se tienen que tener ciertas salvaguardas en donde se tienen todas estas pues equipos que van a hacer la sísmica terrestre. Y en la sísmica marina, les digo, también son los pistones neumáticos que se utilizan para hacer las ondas de sonido que van a penetrar en el subsuelo y que van a poder hacer que se determine cuáles son las capas geológicas que están abajo de esta tirante de agua. Y entonces eso tiene que tener una cierta frecuencia y una cierta potencia. Cuando se sobrepasan ciertos límites, sí se han observado que pueden ser afectados los ecosistemas marinos, especialmente lo que son pues los mamíferos marinos, que son muy delicados por su parte, que utilizan este sonar para poderse ubicar y para poderse pues, comunicar entre ellos. Entonces, hay límites que no deben de sobrepasarse, pero eso, digamos, en la parte de la activación de estos equipos. Pero también, por ejemplo, en las embarcaciones, pues siempre existe el riesgo de un mal tiempo, de pues incluso un hundimiento del barco. Entonces, todo eso debe de tenerse en sus protocolos, qué deben de hacerse, dónde deben de estar situados en tal caso, los eh, lanchas salvavidas, cómo debe de subirse uno a una lancha salvavidas, qué es lo que debe tener, qué es lo que no debe tener, cómo dar aviso a las autoridades en caso de una contingencia. Puede haber incluso en embarcaciones que haya algún derrame, también por alguna fuga en un tanque o en algo, pues debe de saberse cómo actuar o a quién dar aviso o cómo poder contener en un momento dado ese derrame. Puede haber incendios, puede haber, o sea, las situaciones lamentablemente en el mar pues sí suceden diferentes escenarios y pues a veces la atención no es lo mismo que podamos estar en tierra y salir, digamos, a una zona más segura. Pues en el mar, pues estamos ahora sí que a merced de nuestra embarcación y de embarcaciones alrededor que puedan prestarnos ayuda. Entonces, sí los riesgos se deben de considerar. Les digo, incluso la parte meteorológica es algo que también deben de estar considerando sus escenarios de riesgo. No sé si eso respondió. Espero que sí. Y tenemos otra pregunta, Ana María. Esta Adelante. viene desde Facebook. Ok. Nos dice León Monroy. Para el ARSH, de hecho, es un requisito que exista un grupo multidisciplinario para que se realicen los estudios con técnicas como ASOP, What If, etcétera, y emitir recomendaciones. Es un requisito integrar una minuta con las hojas de trabajo que certifique que se realizaron las reuniones. Hasta donde yo sé, sí. Los requisitos están puestos. De hecho, la agencia tiene una guía para la realización del análisis de riesgo del sector hidrocarburos. Ahí vienen todos los requisitos que se deben de cumplir, pero obviamente sí debe de haber este antecedente, y si no lo hay, de todas maneras las compañías deberían de guardarlo, porque todo lo que se haga en el análisis de riesgo debe ser comprobable de que llegaron a esas conclusiones y cómo llegaron a esas conclusiones. O sea, no es lo mismo decir, pues estamos analizando esto y llegamos a poner, nuestro análisis de riesgo nos dijo que pusiéramos una barrera de concreto a tantos metros, de tal altura, con tal grosor, porque con eso contenemos o minimizamos los impactos de un posible incidente, a que digan, no, pues nuestro análisis de riesgo dice que con una barrera de metal. No, se tiene que ver hasta dónde, porque además, una vez que se establecen las barreras, este análisis de riesgo debe de volverse a correr con esas barreras para determinar que efectivamente el impacto o las consecuencias de un posible escenario de riesgo han disminuido o sean, sí, sobre todo que han disminuido o se han podido prever con esas barreras que hemos colocado. Y las barreras no solo son físicas, las barreras pueden ser operacionales o pueden ser también administrativas.
Hay muchas cosas que se prevén, por ejemplo, el no mantener almacenado más de cierta cantidad de un producto, que eso también nos lo dan las hojas de datos de seguridad de los productos y de las sustancias, pero cómo los almacenamos, si los tenemos juntos, si los tenemos separados, si los tenemos a lados diferentes de la instalación para que en un momento dado no entren en contacto. Son muchísimas cosas y ese análisis de riesgo efectivamente más adelante tiene que hacerse para ver si esas barreras o esas discusiones que nosotros estamos haciendo para controlar los riesgos son realmente efectivas y han disminuido el riesgo. Perfecto, gracias Ana María. De momento no tenemos más preguntas. Ok. Muy bien, pues entonces vayamos a lo que es la atención de un evento, de una situación en un proyecto costa afuera. Cuando tenemos un evento en aguas marinas, en aguas, sí, sobre todo en las zonas marinas mexicanas, pues se activa lo que es el Plan Nacional de Contingencias para derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas potencialmente peligrosas en zonas marinas mexicanas. Les comento, este plan, fue un acuerdo presidencial desde 1978, se ha estado actualizando con el tiempo para poder irlo adecuando tanto a las acciones como a los cambios tecnológicos que existen. Y bueno, en este plan se exige, pues, bueno, está contemplada la participación, pues, de todos los regulados, los contratistas, las empresas que realizan actividades de exploración y extracción de hidrocarburos costa afuera. Como les digo, esto no nada más es para el derrame de hidrocarburos, sino también para otras sustancias nocivas potencialmente peligrosas, que hay todo un listado de esas sustancias que ahorita no vamos a revisar, pero les comento, pues no es nada más para una cuestión de hidrocarburos. Y bueno, establece estas acciones para hacer frente a derrames y otras sustancias, de tal manera que esto permita que se emplee la parte óptimamente y pues eficientemente el personal, el material y los equipos que se tengan disponibles para atención de emergencias. Este documento también establece lo que es el sistema de comandos de incidentes para lo que es la gestión y esta atención de emergencias, que les digo, especialmente en la parte de costa afuera, mediante el establecimiento de un comando unificado. No vamos a entrar mucho en detalles porque realmente la parte del sistema de comando de incidentes es incluso un taller extra y de hecho es un diplomado que da la Secretaría de Marina. Porque no es tan sencillo, es algo que debe requerir muchísima coordinación y mucha organización. Entonces, pues todo esto también genera una parte de operaciones en las cuales también pues se da atención no nada más en el incidente o al incidente, sino también a las afectaciones, a los recursos naturales que puedan ser afectados. Entonces, el objetivo de este Plan Nacional de Contingencias, pues son las operaciones de respuesta para minimizar, les digo, estas afectaciones a la vida humana, tanto digamos, a la fauna marina y pues a las actividades económicas también, porque no es lo mismo que tengamos un derrame en donde hay una pesquería o donde hay una granja de productos del mar, y playas turísticas y sobre todo también zonas de anidación, áreas pues que son sensibles ecológicamente, ¿no? Entonces todo esto debe de considerarse y debe de darse atención adecuada en caso de un derrame. Y bueno, ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con una compañía petrolera con su protocolo de respuesta a emergencias? Bueno, el protocolo de respuesta a emergencias de una compañía también tiene que estar armonizado con lo que indica el Plan Nacional de Contingencias. De hecho, cuando sucede un incidente, lo primero que debe de entrar a actuar es el protocolo de respuesta a emergencias de la compañía. Cuando esto escala, entonces se tiene que activar el Plan Nacional de Contingencias en sus diferentes niveles que ahorita vamos a discutir.
Pero les comento, sus prioridades son exactamente las mismas que deben de tener los protocolos de respuesta a emergencia, que son, primero, antes que nada, salvaguardar la vida humana, digamos, evitar impactos al medio ambiente, y finalmente, pues, la propiedad de la nación y de terceros ocasionados por estos incidentes. Esto es, todas las instalaciones o son lo que digamos, se estaría atendiendo en tercer lugar. Entonces, este Plan Nacional de Contingencias establece las bases, las líneas de acción, la coordinación general ante un incidente que resulte por la contaminación del mar, y pues son todas las dependencias, la verdad es que son una gran cantidad de dependencias de la Administración Pública Federal, y dependiendo del nivel, pues obviamente de los 3 niveles, tanto local, estatal, a veces regional y pues federal, son los que estarían actuando en una emergencia. Y sus objetivos específicos pues son estas acciones para la contención y recuperación del hidrocarburo o de cualquier otra sustancia nociva, y pues establecer estos mecanismos de comunicación y coordinación. Si ustedes han estado, esperemos que no, en algún accidente o han visto una evolución de un accidente en tierra, pues saben que siempre hay equipos que entran a responder, que entran a atender a los heridos y que entran a buscar cómo controlar lo que está sucediendo en el medio, ¿no? Pero imagínense esto, lo que hay más allá, ¿no? También, por ejemplo, si hay heridos, pues tiene que verse que se lleven a un hospital, donde están los hospitales más cercanos. Si hay un derrame, por ejemplo, que hubo una pipa que se volteó y hay un derrame de hidrocarburos, ¿cómo lo contenemos en ese momento para que no siga afectando, digamos, la parte en donde se derramó? Y además, ¿qué acciones tenemos que hacer para que eso no entre en una situación peor como un incendio, una explosión? ¿Cómo controlar a la gente que incluso quiere prestar ayuda y que no se pongan en riesgo? Bueno, imagínense eso, pero ahora en el mar. En el mar pues es todavía más complicado, porque llegar incluso a la instalación pues se requiere de equipos, de lanchas, de barcos que puedan prestar esta atención y esta pues ejecución de estas actividades. Y se necesita muchísima comunicación y muchísima coordinación, pues justamente para poder saber qué es lo que se debe hacer, a dónde se debe de llevar, qué es lo que cuáles son las acciones que se deben de llevar a cabo. Entonces, todos estos planes deben de ser muy establecidos, muy ejecutados y muy, sobre todo también, ejercitados, ¿no? Se tiene que hacer estos simulacros también para poder saber dónde están las fallas y que la atención siempre sea la adecuada en caso de una emergencia. Y bueno, ¿cómo se activa o cuándo se activa el Plan Nacional de Contingencias? Esto es cuando la coordinación de atención a derrames, pues toda esta coordinación recae en la Secretaría de Marina Armada de México. O sea, ellos son los que van a coordinar cuando se activa el Plan Nacional de Contingencias, las acciones que se deben de tomar. Y esto se activa, pues, cuando sucede cualquier incidente, como la derrama de una carga de un buquetanque, también su combustible, como hemos visto a veces los barcos quedan encallados y entonces sucede un derrame de hidrocarburos, tiene que entrar la Secretaría de Marina para pues tomar las acciones correspondientes para controlar el derrame, pero también les digo pues para rescatar en caso de que haya alguna persona que esté atrapada en un barco encallado, ¿no? Cuando hay un descontrol de plataformas o cuando hay también fallas en los oleoductos y gasoductos que se tienen marinos, ¿no? Y bueno, cuando sucede un incidente, ¿no? Pues esto se tiene que dar de conocimiento a la Secretaría de Marina y a la CEA. Se tienen que dar las notificaciones adecuadas, y pues dependiendo de cómo es el accidente o el incidente, va a haber diferentes niveles. O sea, hay veces que es un pequeño derrame en la instalación o propiamente cerca de la instalación, y con los equipos que tiene la instalación misma se puede controlar y se puede dispersar y no hay mayor afectación. Hay otros que
que son mucho más graves, ¿no? Un descontrol de pozos, pues evidentemente requiere de muchísima más acción que un simple derrame. Y no digo un simple derrame porque sea algo sencillo, atender un derrame es una cuestión bastante complicada, pero si consideramos que un descontrol de pozos desde el nivel submarino, tal como sucedió con el Deepwater Horizon, pues eso es muchísimo más complicado de controlar y de poder atender y de poder pues darle una conclusión, ¿no? Entonces, el mismo Plan Nacional de Contingencia nos marca diferentes niveles de activación. Entonces, el nivel 1, les digo, es un derrame accidental que ocurre en o cerca de una instalación y que pues usualmente son operaciones de rutina, algo falló y pues sucedió este derrame. Pero está, digamos, controlado o puede ser controlado que contiene la misma instalación. Cuando es nivel 2, puede ser un derrame que ya es de una proporción más alta, que puede ser cerca de una instalación y que es posiblemente que no sea un hecho rutinario. Evidentemente, bueno, no creo que nadie en ninguna instalación tenga de rutina derramar hidrocarburos. Evidentemente eso está prohibido y nadie lo hace. Pero pero les digo, hay hechos que no están previstos, o sea, que tú estás perforando un pozo, que tú estás trabajando en un pozo y de repente te llega una patada, te llega un descontrol y entonces puede ser, a eso se refieren a los hechos no rutinarios. Entonces, estos impactos, al ser un derrame ya más grande, pueden llegar a ser pues un impacto significativo, puede llegar a llegar a las costas o puede llegar a tener una afectación en un área natural protegida, por ejemplo, o en un área económica. Entonces, aquí ya no es la capacidad, les digo, de respuesta de la propia instalación, no es suficiente para darle este control y esta contención, entonces se requieren ya de recursos locales o regionales, ¿no? Y el nivel 3, estos son ya grandes incidentes que ocurren cerca o lejos de la instalación y puede ser, pues ahí sí ya vamos a necesitar recursos nacionales y a veces si se ve que pueda llegar a afectar de manera internacional, pues también recursos internacionales para que estos impactos se mitiguen y el evento pueda ser controlado. Y bueno, ¿cuál es la cobertura geográfica de este Plan Nacional de Contingencias? Pues es todo el mar territorial, todas las aguas marinas interiores, la zona económica exclusiva, todo lo que se ve en este mapa son las regiones navales que son las que están encargadas en un momento dado de la atención en caso de que sucede algún incidente. Le digo, cualquier otra área que esté permitida por el derecho internacional, específicamente en las zonas marinas mexicanas, ¿no? ¿Y cómo se da la atención? Digamos que como vimos que hay diferentes niveles, el primer punto de atención pues es el plan propio de cada instalación. Después tenemos lo que es las zonas locales y regionales, que son las zonas navales, ellas son las que activan el plan local de contingencia y dos o más zonas navales forman una región naval. Entonces, cuando este evento ya es más grande, entra a nivel regional y si llegara a abarcar más de una región, pues entonces ya estaríamos hablando de un evento a nivel federal. Y bueno, ¿cómo activamos el Plan Nacional de Contingencias? Pues obviamente, en el caso de que haya un derrame de hidrocarburos, lo primero que tiene que hacer es la instalación, es la que debe ser atendida. Cuando se supera, pues les digo, entra la parte del organismo de coordinación local y luego entra la parte del organismo de coordinación regional, si se está viendo que el evento es algo muy serio, más grande de las capacidades de respuesta y pues finalmente a nivel nacional. Tenemos también algo más que más adelante les voy a dar una breve descripción, que es el plan bilateral Mexus. Este es un plan bilateral entre México y Estados Unidos para la atención
de derrames y de eventos que puedan llegar tanto de allá para acá como de aquí para Estados Unidos, que llegaran a poder afectar las aguas territoriales o el territorio de Estados Unidos. Entonces, y tenemos dos anexos, uno para el Golfo de México y otro para el Pacífico, y pues esto ya está coordinado entre el Estado Mayor General de la Armada y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos de América. Y bueno, pues esta es una breve descripción de lo que es la activación del plan, lo que son los incidentes contaminantes. Les digo, entra primero el plan interno, se ve rebasado este plan interno o el plan de respuesta a emergencias de la empresa, y bueno, aunque lo puedan controlar, estos incidentes se deben de reportar. Es obligación reportarlos ante la CEMAR y ante la CEA, siempre. Se notifica y bueno, también se tiene que hacer una inspección después de lo que sucedió y de la respuesta que se dio. Si esto se ve que pasa este nivel de la compañía, pues entonces estamos ya hablando de las actividades del plan local, del plan regional y del plan nacional, y les digo, incluso hasta el plan Nexus. Y bueno, todo esto contiene diferentes fases, que son contención, recuperación y confinamiento. Y bueno, aquí es un pequeño diagrama. No sé si les estamos compartiendo las presentaciones, pero con muchísimo gusto la podrían tener a su disposición. No sé, ahí Toño, si la estamos compartiendo, si no. Pero este es un diagrama que viene justamente en el Plan Nacional de Contingencias, en el cual desde que da inicio un incidente, pues qué es lo que se debe de ir haciendo en el caso para hasta que pueda estar controlado. Y no recuerdo si tenemos algo más. Bueno, también esta es lo que es la activación. Les digo las diferentes fases. Aquí se ve muy sencillo, pero la verdad es que esta situación es algo bastante estresante y bastante complicado. Simplemente en los simulacros, la parte de la coordinación y de la comunicación es crítica. Como saben, pues, cuando entra un plan nacional, incluso desde el plan local de contingencias, ya entra muchísimas personas a actuar. Se forman en diferentes secciones que se llama del sistema de comando de incidentes, y también se tiene consejo técnico asesor para saber cuáles son las mejores medidas que se deben de tomar para minimizar las afectaciones que tenemos. Y obviamente al ser eventos locales también, pues se requiere de universidades, de los gobiernos municipales, sobre todo la parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Es muy crítico el tener a toda la gente trabajando y aportando en una situación de emergencia, ¿no? Para eso les digo, pues tiene que estar muy preparado todo, se tiene que estar constantemente haciendo simulacros. Las zonas navales tienen la obligación de hacerlos al menos una vez al año, me parece, si no es que más, así como las regiones navales. Y pues en todo esto también hay observadores que pueden identificar en un momento dado fallas y dan retroalimentación. Y pues les digo, esto es la verdad algo muy interesante de hacer y pues muy importante, ya que esto nos hace darnos cuenta de fallas o de posibles fallas en nuestros planes o en la ejecución propiamente de una acción para el control de una emergencia. Les digo, y pues lamentablemente a lo largo de la historia, ustedes pueden verlo en internet, evidentemente hay pues toda la información de diferentes eventos que han sucedido en el sector hidrocarburos, y pues lo más importante de esto es también cuáles fueron las causas que llevaron a esos eventos y cómo se pueden corregir para que no vuelvan a suceder. Y bueno, vamos a hablar un poquito de operaciones de respuesta, pero no sé si hasta ahorita tengan alguna duda, algún comentario, algo que quisieran aportar. Se vale también. No sé qué tanta experiencia han tenido en estas situaciones de emergencia.
o qué tanto han visto. Afortunadamente en México, pues han sido pocos los eventos. Esperemos que sigan así y que, pues gracias a la prevención, evitemos estos incidentes. Justo, Ana María, tenemos ahí una pregunta en el chat Adelante. de Francisco Uribe que dice, ¿para los simulacros hacen la invitación a los municipios? Claro que sí. Dependiendo de quiénes activan, digamos, o de quién es el simulacro, les digo, cuando se hace un simulacro en las zonas navales, bueno, a nivel local, cuando se activa el plan local de contingencias, están los municipios, están, les digo, toda la parte de las instituciones locales, porque son ellas las que en un momento dado van a dar la atención. O sea, si hay heridos, por ejemplo, pues necesitamos al sistema de protección civil que indique y que dé también en dónde están. Bueno, todo eso de hecho se tiene desde antes identificado, dónde están los hospitales, qué atención dan. Por ejemplo, se tiene identificado quién tiene barreras para contener el hidrocarburo, se tiene identificado cuáles son las zonas más críticas a proteger. O sea, si sucede un evento y esta mancha va a irse a una playa turística, pues esa es la playa de gran valor, pues esa es la playa a proteger. Si se va a ir a una zona de anidación, por ejemplo, de tortugas, pues se va a ir a proteger esa playa. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los equipos y los recursos pues son limitados. Entonces hay que darles el mayor aprovechamiento posible. Pero sí, están los municipios y de hecho están también universidades y centros de investigación eh, locales, porque obviamente es imposible que se conozcan todas las áreas de una misma zona, ¿no? Entonces, es muy importante toda la retroalimentación y toda la información que nos puedan dar a nivel local, porque esta mancha, les digo, pues igual iba a ir a una zona específica que necesitamos saber si es de alto valor para protegerla de manera prioritaria, o incluso hay zonas que les llaman de sacrificio, porque son zonas en las cuales se pueden hacer actividades de limpieza y demás sin afectaciones digamos, mayores. Obviamente siempre habrá afectaciones, pero sin afectaciones mayores a actividades económicas o turísticas o de gran valor ecológico. Pero sí, sí están. No sé si hay alguna otra pregunta. Por el momento no tenemos más preguntas, Ana María. Muy bien. Pues sigamos con lo que son las operaciones de respuesta. Como les comentaba, pues hay diferentes cosas que se tienen que hacer en un momento dado cuando sucede un derrame y obviamente depende de la magnitud que se tenga del derrame, ¿no? Lo que nos marca incluso el Plan Nacional de Contingencia es que lo primero que se debe de hacer es esta contención y recuperación. Para que haya, en el caso de que haya un derrame de hidrocarburos, así como la dispersión mecánica. Esto se oye así como muy simple, pero no es tan simple. O sea, las barreras, por ejemplo, son lo que estamos viendo un poquito en las fotografías superiores, bueno, ya en parte en la inferior. Estas barreras son unas, digamos, barreras flotantes que van a ir encapsulando, por así decirlo, el hidrocarburo y con eso van a irlo dejando en una zona determinada para que después con ciertos aparatos que se llaman skimmers o con ciertos barcos se puedan recuperar ese hidrocarburo y se pueda llevar, digamos, a una embarcación y se pueda ya darle una disposición final. Pero les digo, esto es lo que son. El hecho de estar viendo dónde poner las barreras, cómo lanzar las barreras, no es algo tampoco tan sencillo. Obviamente los barcos de recuperación tampoco son tan fáciles de tener disponibles y como vemos pues esta dispersión mecánica son estos chorros de agua y propeleo que se puede hacer para que en
dado caso el hidrocarburo pueda dispersarse en el mar sin que forme una capa impermeable y que eso también provoque que en un momento dado las propias bacterias y demás microorganismos que están en el medio ambiente puedan descomponer esas pequeñas gotas de hidrocarburo que puedan quedar. La verdad es que no se utiliza una técnica u otra, siempre se utilizan técnicas o todas las técnicas que sean requeridas dependiendo de cómo es el derrame. Por ejemplo, en la fotografía de abajo tenemos un barco, que es un barco muy, muy específico, que el barco se abre a la mitad y va recogiendo el hidrocarburo. Entonces, la verdad es que también la parte de tecnología pues ha ido cambiando para poder dar una mejor respuesta a pues, a las cuestiones de un derrame. ¿Existen otras opciones? Ahí está. Bueno, aquí hay más equipo especializado. Hay barreras que se ponen para que también en las playas o hacia donde se vaya a dirigir el hidrocarburo se protejan y evitar que llegue a estas zonas de valor ecológico o económico y podamos protegerlas, ¿no? Adicionalmente, pues les digo, se tiene que ir recolectando y se tiene que ir haciendo esta recuperación del hidrocarburo y obviamente su almacenamiento y su disposición en un sitio determinado, ¿no? Porque a final de cuentas estamos hablando de hidrocarburos. Y bueno, hay otras técnicas que se llaman lo que son las técnicas alternativas, son las parte de la dispersión química, o sea, hay dispersantes que se utilizan que son químicos, está lo que llamamos la quema in situ y otras técnicas de control, ¿no? Que se aplicarán pues siempre y cuando, y eso es muy importante, eso lo marca el Plan Nacional de Contingencias, siempre y cuando el Comando Unificado lo haya aprobado a través de su comité técnico asesor. Esto quiere decir que para que podamos utilizar esas técnicas alternativas, un conjunto de personas que es el comité técnico asesor, que son expertos en diferentes temas, tiene que analizar el uso de estas técnicas y ver cuál es el impacto de usarlas o no usarlas. Y de acuerdo a esos resultados, pues entonces estarán utilizándose o no. Estas técnicas, como les digo, pues que son aprobadas por el Consejo Técnico, tampoco es que ellos lo hagan pues de la nada y creyendo que pues yo por mi conocimiento digo esto, no. Hay una técnica, una metodología que se llama y que está también determinada ahí en el Plan Nacional de Contingencias que se tiene que utilizar para esta decisión, que es el análisis de beneficio ambiental neto y lo que son los mapas de áreas sensibles a derrames. Eso quiere decir, ya habiendo identificado, digamos, este derrame, hacia dónde va y qué es lo que puede afectar, si estas áreas son más sensibles que otras, como les decía, porque son de alto valor ecológico, porque son de alto valor económico o turístico, entonces se tiene que determinar si es posible utilizar estas técnicas o no. Una vez que se tienen estas áreas identificadas, entonces este análisis o ABAN lo que hace es decir, pues, cuáles son las alternativas que tienes para este control del derrame y cuáles son sus afectaciones, cuáles serían sus impactos. Va desde no hacer nada, ¿no? Porque el hidrocarburo en el mar finalmente acaba también por dispersarse y acaba por ser también, digamos, atemperizado y destruido en algunas ocasiones por los microorganismos. Entonces, hay desde no hacer nada, porque el derrame a lo mejor es pequeño, porque no va a afectar ninguna zona económica, turística ni ambiental sensible, a usar contención mecánica, dispersión química, quema in situ y e incluso técnicas de microorganismos. También hay la posibilidad de usar microorganismos biológicamente modificados para hacer ¿cómo se llama? La degradación del hidrocarburo que ellos hacen.
Entonces, el mismo plan, por ejemplo, te indica cuáles son los tipos de dispersante que puedes usar. Asimismo, hay técnicas que se utilizan de control submarino, que le llamamos, que es la aplicación de dispersantes a nivel submarino, pero hay otros, no sé si escucharon ustedes con este derrame del Deepwater, que hay un capping stack. El capping stack es un equipo que se coloca sobre la cabeza del pozo a grandes profundidades y eso hace a veces de o lo que hace es las veces de un tapón, pero obviamente se instala sobre la cabeza del pozo y se cierra las válvulas para que el pozo deje de fluir. También están los pozos de alivio, que son pozos que se perforan hacia la dirección de donde está ese pozo que está descontrolado y entonces, pues a través de esos pozos pueden también llegarse a controlar. Pero lo que le estoy diciendo así en unos minutos, la verdad es que lleva días o meses en realizarse, porque estamos hablando de un pozo de alivio que no es que tengamos ya visto, sino que hay que traer un equipo de perforación para que haga ese pozo y podamos quitarle presión a este pozo que está descontrolado y poderlo controlar de una manera. Y les digo, y no necesariamente una técnica es la que se utiliza, se pueden utilizar todas. O sea, puede estarse utilizando contención mecánica y al mismo tiempo dispersión química y al mismo tiempo en partes quema in situ y al mismo tiempo estar tratando de quitarle presión al pozo por un pozo de alivio para poder colocar el capping stack. O sea, todo esto es dependiendo de la complejidad de lo que está sucediendo en este pozo, pues son la complejidad también de las técnicas que se deben de utilizar. Y bueno, en el próximo, aquí en esta, estamos viendo las fotografías de lo que es el capping stack. A su izquierda está la colocación de un capping stack. Arriba son lo que son las técnicas de biodegradación del hidrocarburo y abajo lo que es una quema in situ. Como les digo, todas estas técnicas tienen que estar aprobadas por un consejo técnico asesor que está determinado en el Plan Nacional de Contingencias y que es el que va a autorizar debido a la gravedad o la situación del derrame el uso de esto, ¿no? Y déjenme ver, ok. Hasta ahí dejamos la parte de las técnicas. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. ¿Nada? Ya los asusté. Sí, no, de momento no tenemos comentarios ni preguntas, Ana María. Hay algo que se me olvidó comentarles y desde el principio debería haberlo hecho, es que las compañías también por ley tienen que tener el apoyo de otras empresas para controlar derrames y controlar el pozo. O sea, por ejemplo, Pemex tiene una gran experiencia en todas estas técnicas, tiene equipos y tiene embarcaciones que pueden dar servicio en caso de una emergencia, pero no todas las compañías tienen esos equipos, digamos, bajo su control o bajo su propia empresa, como lo tiene Pemex. Entonces, lo que hacen es que contratan los servicios de compañías especializadas para tener estas técnicas de control y de contención de derrames, así como de atención a los mismos. Y pues la verdad es que son empresas que incluso son internacionales, que pueden traer equipo de otros países en caso de ser necesario y que pues esto lo tienen que cumplir por ley y tienen que demostrarse a la agencia también que tienen estos contratos para el control de pozos y para la atención a cualquier emergencia que puedan tener. ¿Sí? Muy bien, pues pasemos entonces rápidamente. Este es algo muy cortito. En lo que es el plan Nexus. Este es el plan que les comentaba
que pues es sobre contaminación del medio ambiente marino por derrames de hidrocarburos que pudieran llegar a ser de carácter internacional, o sea, pasar de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a México, dependiendo de las corrientes marinas. Incluso hay corrientes que son cíclicas en el Golfo de México y que traen los hidrocarburos que pueden estar sucediendo en Estados Unidos, lo pueden llegar a traer a las costas de México, les digo, dependiendo del año en el que, digo, la época del año, pues será la atención. Una de las cosas que se me olvidó también comentarles sobre todo esta parte de respuesta a emergencias es que todas tienen sus limitaciones. Hay que tener también mucho conocimiento y mucha experiencia en el uso de estas técnicas. Cuando el mar está demasiado en calma, por ejemplo, a lo mejor no se pueden usar dispersantes, pero sí se pueden utilizar todas las barreras mecánicas. A lo mejor cuando el mar está muy picado no se puede utilizar ninguna. A lo mejor cuando el mar está más o menos, pues se usarán dispersantes o se usarán quema in situ, también dependiendo de el tiempo que haya pasado, digamos, en el derrame. Algunas técnicas son más eficientes que otras para hidrocarburo que ya se está intemperizando y que ya a lo mejor no tiene los volátiles que tiene en el momento en que está sucediendo el derrame. Todo eso se debe de considerar y se debe de considerar en las técnicas y en el análisis ambiental neto, porque les digo, no es lo mismo el hidrocarburo que está siendo derramado en este momento a ese hidrocarburo en 1, 2, 3, 10 días. ¿No? Cambia y debido a estas características que cambia, pues también cambia la efectividad de la respuesta a emergencias. Y bueno, el plan Nexus. Este plan, pues es una cuestión también, un sistema coordinado para los incidentes que puedan afectar aguas del otro país, ¿no? También se tienen, les digo, 2 anexos regionales, obviamente el Nexus Golf, que es el Golfo de México, y el Nexus PAC, que es el Pacífico, y que ambos tienen diferentes zonas navales a su cargo en el momento en que se tiene que activar. Y bueno, las operaciones siempre serán llevadas a cabo en coordinación entre los 2 países, obviamente. Se va a utilizar también el sistema de comando de incidentes y bueno, se tiene ya establecido también cómo se organiza y quiénes son los principales responsables en caso de que se tenga que activar este plan Nexus. Y bueno, se tienen presidentes regionales, coordinadores regionales, y hay algo que siempre se tiene tanto en los planes locales de contingencia, los planes regionales de contingencia, el plan nacional de contingencia y el plan Nexus, son estos coordinadores en escena. ¿Quiénes son? Pues son los que están designados, pero son los que están coordinando todas las acciones ahí en estas operaciones de respuesta y que pues puede ser el que también esté dando la evaluación de cómo va modificándose el escenario y cómo va modificándose este evento, ¿no? Y bueno, son responsabilidad de este desarrollo e implementación de este plan, tanto del Estado, por parte de México, de la CEMAR, el Estado Mayor General de la Armada y del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, el Director de Administración de Incidentes y Preparación. Y les digo, bueno, están los anexos y y bueno, tiene diferentes secuencias, diferentes mecanismos. Hay mucho que desarrollar en este aspecto porque como son una cuestión de colaboración intergobiernos, hay muchas situaciones que todavía no están plenamente establecidas o mecanismos como la importación temporal de cierto equipo que se pueda requerir para
controlar el evento en el lado mexicano. Por ejemplo, hay personal que de repente se tiene que trasladar a México en caso de que hubiera un accidente. ¿Cómo entrarían? ¿Cómo estarían siendo considerados por migración? Equipos, sustancias que se tendrían que utilizar en el caso de un evento y que aún no queda tan especificado cuál sería el tratamiento fiscal y legal de estas sustancias que estarían entrando. Entonces, todavía hay bastante trabajo que hacer en en este plan y en estos anexos. Y bueno, en caso de que esto llegara a tenerse conocimiento de un derrame y que en un momento dado se viera que existe la posibilidad de que este derrame pase al otro país, es responsabilidad de cada uno de los estados avisar y reportar lo que está sucediendo a la otra parte signante de este convenio y pues obviamente estar viendo las acciones de colaboración. Algo que debe de tenerse siempre, siempre muy en cuenta es que se tiene que tener todo el registro de todo lo que se hace. ¿Por qué? Pues porque incluso puede haber acciones legales en contra del país que tuvo el derrame. Entonces, todo debe de estar muy identificado y pues sí, tener todas las evidencias de todo lo que se ha hecho. Y bueno, creo que esta es la parte ya final. Bueno, es la parte final, pero no es la parte final. Aquí me gustaría mucho escuchar de ustedes qué creen que no hemos visto en esta parte. Bueno, no en esta parte del Nexus, sino en la parte de atención a emergencias. Hay muchísimas cosas que digamos, hacen falta en una atención a emergencia. Por ejemplo, ¿qué sucede con la limpieza de playas? ¿Qué sucede cuando hay fauna empetrolada? ¿Qué sucede con la coordinación con voluntarios? No sé si alguno de ustedes tenga alguna opinión, algo. Les digo, afortunadamente en México no hemos tenido un evento, bueno, el último que tuvimos fue el del ISTOC hace ya muchos años, pero afortunadamente en lo que es la historia reciente, pues no hemos tenido mayores afectaciones, pero me gustaría escuchar de ustedes qué opinión tienen, de si creen que estamos lo suficientemente listos en caso de una emergencia o qué nos hace falta. Ánimo, no sean tímidos. ¿Nada? Por ejemplo, en la parte de voluntarios, ¿ustedes creen que el ser parte de un equipo de voluntarios que va a atender un derrame de hidrocarburos sea algo fácil? ¿O qué creen que deberíamos de tener de medidas para, pues, salvaguardar la integridad de las personas que se ofrezcan como voluntarios? En primera, pues siempre tenemos que recordar que estamos hablando de una sustancia que tiene un cierto grado de toxicidad. Cuando estamos atendiendo un derrame y estamos en presencia de un hidrocarburo, tenemos que recordar que ese hidrocarburo es una sustancia tóxica y que si vamos a limpiar playas, si vamos a limpiar pues alguna afectación, tenemos que hacerlo con el conocimiento, con el adiestramiento y con el equipo adecuado, porque podemos salir perjudicados en nuestra salud si estamos atendiendo un derrame sin este equipo y sin este entrenamiento. Ahora imagínense, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna vez que tratar con una especie, pues digamos, salvaje, no domesticada? Nociva. Eso también es una cuestión de riesgo. Muchas veces las personas, porque ven a un ave o un mamífero, una tortuga, que ha sufrido o que está siendo impactada por un derrame, pues obviamente uno quiere ayudar
a esta fauna a recuperarse, pero son animales que no son domesticados, son animales que requieren un manejo también adecuado y que en un momento dado pueden causarnos también heridas o pueden causarnos también pues alguna afectación. Entonces tenemos que tener también ese entrenamiento y esa capacidad de manipular a un ave o a una tortuga. Y no solamente eso, sino también saber qué atención debemos de darle, qué sustancias tenemos o con qué sustancias podemos limpiarlos, de qué manera podemos apoyarlos sin que estén, o sea, y el animal de todas maneras va a estar ya en ese momento estresado, cómo podemos calmarlo, cómo podemos atenderlo de una manera adecuada. Todo eso requiere de mucha, mucha capacitación también. Creo que alguien tiene la mano levantada. No, creo que no. No, pero tenemos ahí un par de comentarios, Ana María, Adelante. en el chat. Es de Aide Priego. Bueno, ella menciona que hace falta preparación respecto a la pregunta que hacías anteriormente. Así es. Juan Carlos Ricardes, adelante. Sí, no sé si se me escucha por ahí. Sí, te escucho. Ok, muy bien. Creo que esta parte va muy de la mano con lo que es el reclutamiento de personal. Por ejemplo, en el caso de lo que usted decía, para establecer un personal adecuado para dar atención en caso de algún accidente, pues una de las situaciones como tal que más se trata en este caso sería que el personal que voy a utilizar o el personal que yo voy a asignar a esta área esté en buenas condiciones de salud, tenga la capacidad y el conocimiento adecuado y pues posteriormente un adiestramiento con base a lo que usted decía, a las propiedades como tal que va a tratar. En este caso de hidrocarburos, pues ya sabemos que es tóxico y a su vez pues es inflamable. Así es. Muchísimas gracias por la participación. Sí falta mucho todavía. Por ejemplo, esta parte de centros de atención a fauna empetrolada, no solamente es capacitación, es en dónde podemos tener a los animales, o sea, no es una situación de que ahí en el lugar los estoy limpiando y ya los suelto, no, 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 o sea, la atención a fauna empetrolada puede llevar bastante tiempo para que el animal pueda volver a integrarse a su medio ambiente, ¿no? Eh, en fin, hay muchísimas cosas todavía que hacer. Le comentaba, a mí este tema me apasiona mucho, es algo que siempre me ha gustado y que siempre he estado tratando de impulsar para que podamos tener una mayor atención y una pues más efectiva también. Falta mucho que hacer, afortunadamente hay mucho ya también hecho a nivel internacional. Falta a lo mejor pues integrarlo a las acciones en México, pero afortunadamente hay mucha voluntad a nivel local también de integrar estos centros de atención a fauna. Entonces, pues creo que más que nada, pues seguir apoyando estas acciones. Obviamente la prevención es el primer punto para todas las actividades del sector hidrocarburo. El mejor, o digamos, la mejor atención en un accidente es la prevención para evitar que estos accidentes sucedan. Entonces, y que estas afectaciones sucedan. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo sus atenciones, el haberme escuchado y pues si hay preguntas, si hay dudas, cualquier cosa, estamos a sus órdenes y espero sobre todo que esta les cause esta inquietud de seguir investigando sobre lo que puede hacerse en caso de algún incidente. Muchísimas gracias a todos. No sé si a quién le damos la palabra. Edgar, creo. Sí, bueno, el entendido de que pues aquí los participantes en la conferencia, si no hay alguien más que tenga dudas, comentarios, sugerencias,
Bueno, entonces, con esto podemos dar por concluida la conferencia. También podemos aprovechar para comentarles que pueden seguir la página de amex.org para estar al tanto de las nuevas fechas de las conferencias. De verdad son temas muy interesantísimos, tienen bastante trasfondo, son aplicables. Y pues nada, saludos y entonces que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Gracias, Edgar. Que estén muy bien y cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.